Saludos, pastor. Bueno, vamos a empezar ya. Bueno, hermanos, buenas noches aquí desde Madrid, España. Estamos hoy en la conferencia acerca del Evangelio original de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Buenas tardes para allá los hermanos que se conectan hoy desde América. Tenemos hermanos de Santo Domingo, de Cuba, de México, de Venezuela también. Y bueno, poco a poco ya se irán uniendo más hermanos. Hoy vamos a compartir el único mensaje que habla la Escritura. Este único mensaje que testifica la Escritura es que Jesús es el Cristo, que Jesús, cumpliendo el oficio del Cristo, resuelve los tres problemas que tiene toda la humanidad desde Adán. Y estos tres problemas es Satanás, el pecado y la separación con Dios. Y este es el mensaje que toda la Biblia, toda la Escritura testifica. Y hoy el hermano Ezequiel desde Chihuahua, México, es quien nos va a compartir este mensaje. También, bueno, este mensaje será colgado en el canal de YouTube, Evangelio Original de la Biblia, para que también puedan escucharlo ahí. Ahí todas las conferencias que realizamos, que van dirigidas a los diferentes países, así como todas las reuniones que tenemos, los cultos de proclamación a Jesús el Cristo de los días domingo también son colgados ahí para que puedan escucharlos. Así que vamos a comenzar con una oración y luego doy paso al hermano Ezequiel. Bueno, Padre, gracias por este tiempo tan importante, Dios. Es un tiempo en el que tu nombre, el nombre de Jesús, quien es el Cristo, es proclamado, Padre, con la Escritura. Es un nombre en el cual podemos nosotros confiar plenamente, en el cual tenemos realmente la vida, y la vida eres tú, Dios. La vida es que no es la vida del mundo, no es lo que hace el mundo, sino es la vida eterna, esa vida eterna de la cual nosotros, ahora que en tu gracia, Padre, nos has permitido creer que Jesús es el Cristo, ahora mora en nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque el don de la fe de creer que Jesús es el Cristo, es algo que tú nos diste por pura gracia, Dios. Nadie, ninguno puede decir que te estaba buscando, y aun si alguien te estaba buscando, pues es porque tú ya en su vida, en su corazón pusiste ese deseo, Padre, y nos revelaste que Jesús es el Cristo. Y hoy quienes hemos creído que Jesús es el Cristo, aún en el mundo, Padre, hay mucha gente que ha creído que Jesús es el Cristo y que está corriendo, Dios, a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, a proclamar que Jesús es el Cristo, a, a predicar esta buena noticia, a llevar este testimonio de toda la Escritura, en el cual quienes tú has escogido, Padre, desde antes de la fundación del mundo, pues creerán y darán fruto y también correrán al cumplimiento de la evangelización mundial. Gracias, Padre, porque así tú lo has querido, Padre, y esta es tu obra, Señor, y Jesús el Cristo, tu Hijo, la cumplió a la perfección. Él resolvió como verdadero rey el problema de Satanás, como verdadero sacerdote, quitó el pecado de no creer en, en tu palabra, Dios, de haber violado el pacto, el pecado de haber menospreciado tu palabra, Dios. Ese pecado lo resolvió con su sangre, Dios, y como verdadero profeta, pues nos acercó a ti a través de ese camino vivo que es Él, Padre. Y gracias, Padre, gracias porque no hay, no hay algo que nosotros podíamos hacer, Dios, nada podíamos hacer, Padre, ni nada podemos hacer, Señor, para resolver este estado de maldición, estos tres problemas, nada podemos hacer, Dios. Y aún el mundo hoy, Padre, la gente pues está intentando resolver tantas cosas en su vida cuando realmente el hecho, todo ese estado del hombre que está hoy, Dios, viene de que está pues gobernada por Satanás en pecado y separada de ti, Señor. Ayúdanos a llevar este mensaje de la manera más precisa, Dios, precisamente como testifica la Escritura, Padre. Ayúdanos a ser radicales, Dios, a no mezclar el pacto, Señor. Permite que la gente pueda venir, que pueda escuchar, que este mensaje pueda llegar a mucha gente, Señor, que no sabemos, Señor, aún, aunque esta
conferencias dirigidas a la gente de España y compartimos en grupos de España, invitamos a gente que vive aquí en España, pues realmente tu mensaje es universal, Señor, y es para todas las naciones, Señor, porque es el mismo mensaje, Dios. Son los mismos tres problemas, Padre. Da igual en dónde estemos, Señor, tengamos la situación que tengamos, o la profesión o no profesión, la edad, el sexo, da igual, Padre. Eh, el mensaje es que Jesús es el Cristo, y creyendo en este mensaje por gracia tuya, pues realmente ahora nos podemos encontrar contigo verdaderamente, Padre. Gracias por este tiempo. Permite que el hermano Ezequiel nos comparta de manera precisa, Señor, este mensaje, y este mensaje que es tu Hijo, Dios, que es tu Hijo Jesús el Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los hermanos que se conectan. Gracias por las naciones que nos escuchan. Y gracias también porque en este país también, Dios, hay que buscar a los dignos, y ayúdanos a encontrarlos, Señor. Te oramos y te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesús, quien es el Cristo. Amén. Adelante, hermano Ezequiel. Gracias, hermano Rodrigo. Buenos días y buenas tardes a todas las personas que se han unido a esta conferencia. Y para empezar, espero que todos tengan Biblia a la mano, porque vamos a hablar del Evangelio de la Biblia. Y les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, y le voy a pedir a mi esposa Rosy que, por favor, le dé lectura. Bien, bien, hermano. Dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Antes de continuar, hermanos, yo quiero, dice, estas. Aquí tenemos dice, estas se han escrito. ¿A qué se refiere cuando dice, estas se han escrito? Porque el día de hoy, hermanos, personas que nos escuchan, yo tengo que ser muy preciso con el mensaje, porque este mensaje, este evangelio, pues ha sido muy difuminado, ha sido muy tergiversado y ha sido muy mezclado. Entonces, yo tengo que ser muy preciso, que el Espíritu Santo me ayude porque de esto depende la vida. Así de importante es que yo sea preciso. Entonces, yo tengo que precisar aquí a qué se está refiriendo cuando dice, estas se han escrito. Pues para principio de cuentas, y hablando como dicen las personas, que bien lo dicen técnicamente, ¿verdad? Tengo que contextualizar el texto. Entonces, este texto está, sí dice, pero estas se han escrito, ¿sí? Dice, pero estas se han escrito. ¿A qué se refiere? Pues para principio de cuentas se refiere al capítulo en el que está escrito el versículo. Eso es obvio. Eso no se necesita, no hay gran discusión ni gran debate en ello. Pero luego también se refiere
a todo el libro. Pero ¿de cuál libro estamos hablando? ¿Del libro de Juan nada más? Obviamente que no. Y ese es un error gravísimo. Porque la religión, el estudio y la teología han difuminado y han informado que cuando dice esta se refiere nada más a lo que está escrito en el libro de Juan, pero se refiere a toda la Biblia. Y ahorita lo vamos a comprobar. Y para eso vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Y le voy a pedir a mi esposa que por favor le dé lectura. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Lo quieres volver a leer, por favor? Es Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, aquí está dando, póngale el nombre que quiera, la misma sugerencia, la misma orden, la misma petición. Para mí, es mi Señor Jesús el Cristo que me está manifestando su voluntad. La voluntad de Él es que yo crea que Jesús es el Cristo. Para mí es una orden, porque estoy hablando de Dios, de que Jesús es el Cristo. Entonces, yo lo tomo como una orden para mí, pero una orden que me beneficia. Y ahorita vamos a ver por qué me beneficia. Y para esto vamos a ir allí en el mismo libro de Primera de Juan, vamos a ir al capítulo 2, versículo 22. Y le voy a pedir a mi esposa que por favor le dé lectura. Abre tú. ¿Está abierto? Sí. Hoy. Ok. Adelante. ¿Quién es Adelante. el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Se escucha, hermanos? ¿Escuchan la lectura? ¿Sí se escucha? Un poquito si puede, un poquito más si puede. Quizás en la grabación no se escuche muy bien. Ajá. Primera de Juan 2:22. ¿Mejoró? Sí, pero recuerden que tal vez Primera haya de eco Juan cuando hablen 2:22. los dos al mismo tiempo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Se ha hablado mucho del anticristo y que el anticristo es que el anticristo. Aquí estamos viendo quién es el anticristo. El que no cree que Jesús es el Cristo es el anticristo. El que niega que Jesús es el Cristo es el anticristo. Y entonces aquí vamos a ver algo más. Y para esto vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. ¿Lo quieres leer, por favor? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo.
Lo voy a volver a... Ok. Ahora vamos a leer Está apagado su micrófono, hermano. Perdón, allí en el mismo libro de Hechos vamos a leer el capítulo 17 de los versículos del 2 al 3. Lo vamos a leer hasta el 4, del 2 al 4. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Quiero precisar algo. Quiero precisar algo en estos versículos. Dice, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y ahorita en Primera de Juan, ahorita en el versículo anterior, 5:42, también ahí dice el Cristo. ¿Y por qué tiene que tener el pronombre el Cristo? Él, el pronombre él. ¿Por qué Cristo no es nombre? Cosa que yo siempre creí durante 15 años que leí la Biblia, antes de que me predicaran el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y que después, por obra y gracia del Espíritu Santo y la misericordia y la piedad que Dios tuvo para conmigo, me fue revelado que Jesús es el Cristo. Porque antes yo creía que Cristo era nombre propio, pero Cristo es un oficio. Por eso se le tiene que poner el pronombre él. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ya lo leímos en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31, que estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, es para andar un poquito en esta explicación, que más que explicación y todo eso, personas que nos escuchan, esto es un movimiento de palabra porque lo que estamos tratando de demostrar aquí es con las Escrituras que Jesús es el Cristo, ¿sí? Así como lo hacían, y para esto nos venimos al libro de los Hechos para ver qué era lo que predicaban la iglesia primitiva, tan llevada y traída en la religión. Pero que el día de hoy no se predica que Jesús es el Cristo. Porque estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo. No se escribieron para que seamos buenos hijos, porque hay buenos hijos que no creen que Jesús es el Cristo. No se escribió para que dejemos de tomar o de emborracharnos, porque yo, sin creer que Jesús es el Cristo, dejé de tomar, dejé de emborracharme. No se escribió para que seamos honrados, porque hay muchos ateos que son honrados. No se escribió para eso. Se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Y por qué es tan importante creer que Jesús es el Cristo? Tan importante que 66 libros se dio a la tarea Dios, por medio de su Espíritu Santo, escribir este libro con esa finalidad,
¿Por qué es tan importante? Y para contestar esa pregunta, vamos a ir a Génesis, capítulo 3. Y antes de continuar, consiervos, pastores, hermanos y personas que nos escuchan, quiero decir algo. Yo lo que estoy haciendo es traer el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva, es la buena noticia de que Jesús es el Cristo. Esto, bueno, para explicar un poquito esto, vamos a Juan, capítulo 1. En el versículo 44 y 45 de... Sí. Capítulo 1, ¿ya lo tienes? Capítulo 1, versículos 44, 45 y 46. ¿Primera de Juan o Juan? No, en el libro de Juan. Lo voy a leer yo. Dice, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿De quién escribió Moisés? De Jesús el Cristo. En la ley, de aquellos que escribió Moisés en la ley, así como las profecías, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José. A José, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita del cual no hay engaño. ¿Qué es lo que le está diciendo Felipe a Natanael? Le está dando la buena noticia. Pero notes, hermano, que todavía lo tenían muy difuso. Decían que era de Nazaret, ¿sí? Incluso cuando Natanael ve a nuestro Señor Jesús el Cristo, solamente le dice que es el Rey de Israel. Pero el Rey de Israel es una categoría más abajo de lo que es el Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo vino a cumplir 3 oficios. Vino a cumplir el oficio de rey, el oficio de profeta y el oficio de sacerdote. Pero no voy a ahondar en eso, porque ahorita lo que yo estoy tratando de compartir y la noticia que es que Jesús es el Cristo. Pero esto todavía se puede ahondar mucho más en las Escrituras. El Evangelio no tiene fin. El Evangelio es eterno. El Evangelio no es algo, es alguien. Es Jesús el Cristo. Y la Biblia no contiene todo el Evangelio. Pero sí, todo lo que se habla en la Biblia es para que creamos que Jesús es el Cristo. O sea, de lo único que se habla es del Evangelio. Pero no lo contiene todo. Incluso las profecías pasarán, incluso las Biblias, todo esto va a pasar. Pero Jesús el Cristo es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Entonces, ¿y por qué es tan importante todo esto? Pues porque la humanidad cree que tiene muchos problemas, pero no sabe que solo tiene 3. Gravísimos problemas. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 3. Antes de continuar, hermanos, consiervos, pastores, personas que nos escuchan,
solo quiero hacer una aclaración. Yo le comparto el evangelio que a mí me ha revelado Dios. Y oro para que también Dios se lo revele a usted. Porque a mí me compartieron el evangelio. Pero cuando me puse a ahondar en las escrituras y por seguir oyendo la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, mi fe va siendo perfeccionada día con día. Hoy estamos compartiendo el pan de cada día, el pan de vida. El pan, porque Él es el pan vivo que bajó del cielo, Jesús el Cristo. Y vamos a leer en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 1. Dice aquí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí está uno de los 3 problemas que le decía ahorita. Satanás. Y este es un problema gravísimo. Muy importante. Porque, fíjese lo que dice, era astuta y llega haciéndole una pregunta con una mentira. Y eso lo podríamos comprobar después. Ahorita por cuestiones de tiempo no podemos ahondar en todos los versículos que necesitaríamos citar y leer para que quede bien confirmado. Pero la serpiente le hace una pregunta con una mentira. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y eso Dios no había dicho. Dios había dicho que solo del fruto del árbol del bien y del mal no comieran. Pero la serpiente, astuta y engañosa, y hasta el día de hoy engaña. Hasta el día de hoy te dice, no es cierto, Dios no te quiere, no, te llena de no de negatividad. Enceguece el entendimiento, como dice 2 Corintios 4:4, 2 Corintios 4:4, para que a los incrédulos no les resplandezca la luz del evangelio, que Jesús es el Cristo. ¿Y dónde cree que están los incrédulos? Yo creía que estaban en las cantinas, en los arrabal. No, los incrédulos están dentro de lo que hoy se llama iglesia. Pero que no se predique el evangelio, que Jesús es el Cristo. Ese es uno de los gravísimos problemas que tiene el hombre, reales y verdaderos. Y para ver el segundo problema vamos a ir allí mismo en el libro de no sé si ya se lo dije, pero esto yo no se lo puedo revelar. Esto se lo revela Dios. Mateo 16:16. Le dice Jesús el Cristo a Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y que el Espíritu Santo nos ayude a todos. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es otro de los 3 problemas. Ya llevamos dos con este. El problema del pecado. El problema de no creer que Jesús es el Cristo. El problema de la desobediencia. Porque la Biblia se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo.
Y ellos desobedecieron comiendo el fruto que Dios les había dicho que no comieran. Y el día de hoy yo estoy leyendo la Biblia para creer que Jesús es el Cristo, para que mi Señor Jesús el Cristo perfeccione mi fe. Yo ya creí que Jesús es el Cristo, me fue revelado. Mas todos los días, como leímos ahorita en Hechos 5:42, todos los días por las casas y en el templo predicaban que Jesús es el Cristo y enseñaban que Jesús es el Cristo, porque es necesario que esta palabra se predique. ¿Y quién es la palabra? Porque la palabra no es algo, es alguien. En Hebreos dice que la palabra es viva y eficaz. Y las cosas no tienen vida, lo que tienen vida son los seres. Y del ser que estamos hablando es el ser creador de la vida. Espíritu vivificante, dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Y y ya llevamos 2 de los gravísimos problemas. El tercer problema, y no por eso es primero, segundo y tercero, y bueno, pudiera ser. Pero aquí lo relevante es que tenemos esos problemas. Tenemos el problema, el mundo tiene el problema de Satanás, porque está enceguecido por él para que no le resplandezca la luz del evangelio que Jesús es el Cristo. El problema del pecado, porque no se cree que Jesús es el Cristo. Incluso ni se conoce. El pueblo pereció por ignorancia e incredulidad. Pero a mí Dios ha tenido misericordia de mí porque en ignorancia y en incredulidad vivía. Pero Él ha tenido misericordia y ha tenido piedad de mí. Y me ha revelado que Jesús es el Cristo. Y el tercero y gravísimo problema del que vamos a hablar está allí en el mismo capítulo 3 de Génesis, en los versículos 23 y 24. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Está apagado su micrófono, hermano. Perdón. Decía que este tercer problema, ¿sí? Es que estamos separados de Dios. Por el pecado. ¿Y por qué pecó Eva? Porque la engañó Satanás. Y le dio a comer a su marido igual que ella, ¿sí? Entonces desobedecieron y violaron la palabra. Y la palabra no es algo, lo decía ahorita, la palabra es alguien. La palabra es Jesús el Cristo. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo ahorita, hermanos? Pastores, consiervos, personas que nos escuchan. Estoy dando testimonio con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y por cuestiones de tiempo no ahondamos más. Podríamos leer y toda la Biblia. Hay una parte de la Biblia que dice que recibe más el que da que el que recibe. Pero cuando das el evangelio. Y yo todo lo achacaba, todo lo convertía en dinero, hermanos. Porque era mi gran problema, el dinero. Yo llegué a la religión para ver si me hacía rico. Yo llegué a la religión para que se arreglaran mis problemas terrenales, mis problemas sociales, mis problemas de relaciones. Yo no llegué para creer que Jesús es el Cristo. ¿Y qué cree? Me empezaron a predicar de eso.
Me llevaron a un curso para que fuera mejor padre, para que fuera mejor esposo, para que amara más a mi esposa y para que fuera una mejor persona. Pero no me enseñaron que Jesús es el Cristo. ¿Esto es importante? Claro que es importante. Pero si la persona no cree que Jesús es Cristo, está separado de Dios. Si la persona no cree que Jesús es el Cristo, si la persona no cree que Jesús es el Cristo, es el anticristo, ya lo leímos. Porque no tiene ni al Hijo ni al Padre. Si la persona no cree que Jesús es el Cristo, está enceguecido por Satanás. Engañado por Satanás. Porque él es nuestro verdadero enemigo. Y entonces, la respuesta, la solución a estos tres gravísimos problemas, y voy a terminar con esto, está en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El día de hoy yo tengo vida en el nombre de mi Señor Jesús el Cristo. Yo estaba muerto y no lo sabía. Yo estaba en pecado y no lo sabía. Yo estaba engañado por Satanás y no lo sabía. Yo estaba separado de Dios, leyendo y estudiando sus escrituras y no lo sabía. Estaba enceguecido mi entendimiento, a pesar de que me estaba aprendiendo toda la Biblia. Seguía muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no creía ni sabía que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Cristo. Nunca reparé yo en ese versículo. En el capítulo 20, versículo 31. Nunca reparé en él de la manera que me vinieron a predicar. Por eso, el día de hoy, nosotros nos damos a la tarea de proclamar este evangelio, que Jesús es el Cristo. Este es el alimento que Dios nos ha dado. Ir a todo el mundo y dar testimonio de que Jesús es el Cristo por medio de las Escrituras. Y yo no les voy a hablar ni les voy a decir qué es lo que me ha pasado a mí en lo personal, porque si yo les digo que se me quitó lo tacaño, pues habrá personas que no son tacañas, aunque no crean que Jesús es el Cristo. O si les digo que se me quitó lo envidioso, pues hay personas que no son envidiosas, aunque no crean que Jesús es. Entonces mi testimonio sirve de muy poco, es muy limitado. Pero si el que está escuchando cree que Jesús es el Cristo, va a cobrar vida, como yo cobré vida cuando Dios me reveló que Jesús es el Cristo. Y mi vida y mi fe es perfeccionada día con día cada vez que yo escucho este evangelio, que Jesús es el Cristo, ya sea por boca mía o por boca de alguno de mis hermanos, porque es Dios el que habla, no soy yo el que lo dice, aquí lo estamos leyendo. Yo solamente cumplo con proclamarlo y agradezco al Padre, agradezco a mi Señor Jesús el Cristo por esta oportunidad de proclamar su evangelio y que me ayude para ser cada día más preciso, porque tampoco pretendo haberlo alcanzado todo. Es por eso que persisto en el evangelio, para que Dios me siga perfeccionando, fortaleciendo y estableciendo en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Que el Espíritu Santo me ayude y nos ayude a todos, hermanos,
Jesús es el Cristo, Maranata. Gracias. Gracias, hermano Ezequiel, por compartirnos, el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios, ¿no? Y como le decía Felipe a Natanael, ven y ve, ¿no? Ven y ve, de quien hablaron, de quien escribió Moisés y también los profetas, ven y ve, ¿no? Y claro que hay 66 libros para demostrarlo y no estoy diciendo que ya lo tenemos todo, ¿no? Realmente no, hay mucho todavía que mirar en las escrituras y cada día Dios nos sigue perfeccionando más y abriendo más los ojos, ¿no? Pero los tres problemas es algo que toda la humanidad tiene en común, como al principio, ¿no? Da igual, ¿no? Como usted decía, ¿no? Da igual que, claro, la religión está hablando de problemas de lo que usted decía, de matrimonio, de alcoholismo, de tantas cosas, ¿no? Que el mundo está predicando y se acerca a las iglesias por diferentes situaciones, ¿no? Pero realmente los tres problemas es algo que tenemos en común toda la humanidad, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? Y esos tres problemas, pues lo ha mostrado, lo ha demostrado en Génesis 3.1, que son Satanás, el pecado y la separación con Dios, ¿no? Y así como tenemos en común todos los que nacemos de mujer esos tres problemas, pues la misma respuesta es para toda la humanidad, para todos nosotros, ¿no? La respuesta es creer que Jesús es el Cristo, ¿no? Porque creyendo que Jesús es el Cristo es como estos tres problemas son resueltos verdaderamente, ¿no? Y claro, si nos encontramos verdaderamente con Dios, no solo nos encontramos con Dios, sino que Dios viene a morar en nosotros. Ya incluso nuestra oración ya no es que Dios está ahí lejos, ¿no? Sino que Dios mismo está morando en nosotros, pues, eh, si Dios está con nosotros, pues, ¿a qué podemos llamar un problema realmente, ¿no? ¿Qué puede ser un problema en nuestra vida si Dios está morando en nosotros? Si Jesús el Cristo es quien nos ha hecho dignos con su obra, ¿no? Para que Dios pueda venir. Y eso muchas veces no somos conscientes, ¿no? Como de ser hijos de Satanás, de estar en pecado y separados de Dios eternamente, como la obra de Jesús el Cristo, como usted decía, viva y eficaz, la obra eficaz de Jesús el Cristo, pues hace que Dios more en nosotros, ¿no? Eso es algo que no podemos comprender ahora, ¿no? Al resolver estos tres problemas, este estado de maldición de toda la humanidad, ¿no? Y no solo de España, aunque en España la gente crea que hay algunos problemas y si alguien dice, yo qué sé, de Venezuela, de Cuba o de China, diga, pues yo también tengo estos otros problemas, pues realmente ese no es el problema. Esos no son los problemas que tiene la humanidad, ¿no? Y usted lo ha dicho bastante claro, ¿no? En Génesis 3. De ahí venimos todos, ¿no? Y podemos, claro que la gente cuando va a la iglesia, pues resuelve, ¿no? Resuelve, entre comillas, las cosas o resuelve realmente, ¿no? Puede resolver el alcoholismo aún, matrimonios que a lo mejor están desunidos, familias rotas, muchas cosas pueden pasar y aún se ve en Facebook, yo veo mucho eso, ¿no? Que ponen a una persona como era antes y como era después. Antes a lo mejor pues se vestía mal o tenía una pinta que no muy agradable y ahora pues se viste mejor y todo eso. Pero realmente pues esa no es la obra del Cristo, ¿no? Y no digo que nos vistamos como quiera y andemos harapientos o que podamos beber alcohol y que podamos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Sino que la obra del Cristo, la obra de Jesús el Cristo, pues es mucho más, es algo que solo él podía hacer, ¿no? Y esa es derrotar a Satanás. Derrotó a Satanás, limpió el pecado, quitó el pecado de no creer en él, en la palabra de Dios, en él que es la palabra, en Jesús el Cristo, y cómo él nos trajo a Dios, ¿no? Nos trae a Dios para que more en nosotros, ¿no? Entonces, gracias, hermano Ezequiel, desde Chihuahua, que nos ha compartido hoy para la conferencia de España. Y bueno, hermanos, no sé si a alguien le gustaría compartir algo acerca de lo que se ha compartido, del Evangelio. Bueno,
Está Lorena, que nos acompaña, siempre está acompañándonos, escuchando. No sé si puede abrir el micrófono, aunque sea unos segunditos. No sé si se le permite. No sé si puede. Es decisión suya si desea compartirnos algo de lo que ha escuchado. Y si no, pues otro hermano, si nos pueden compartir algo de lo que han podido escuchar, ¿no? Pueden abrir su micrófono y compartirnos, ¿no? Hola, saludos hermanos, Jesús es el Cristo. Quería preguntar que si mi abuela que se conectó como Fernando Toniel quiere compartir algo de lo que se ha entendido. Creo que ya te dije ahí cómo abrir el micrófono, no sé si tengas chance. Adelante, abuela, Jesús es el Cristo. Al parecer creo que no, es que está ahí con unos niños, con tres. Yo creo que no le dejan hablar. Pero bueno, yo quería compartir algo preciso y gracias al hermano Ezequiel por compartir la buena noticia de Dios que Jesús es el Cristo. Ahorita ando aquí con mi perro, pero no hay imposibles porque aquí hay una señal abierta, ¿no? Todo como que siempre está conectado. Y bueno, agradecemos al Padre por medio de su Espíritu Santo que coloque el querer como el hacer y la gracia en cada uno de nosotros para que en esta mañana seamos perfeccionados, afirmados, establecidos y fortalecidos. El día de hoy tengo un invitado nuevo que acabo de salir de la casa de mi abuelo, de mis abuelos, y ahí está un primo que va a quedarse alrededor de unos 7 días. Entonces voy a aprovechar para compartir con esta persona ahorita a las 5 de la tarde. Si es que tenemos una reunión más tarde, nos vemos. Si no, yo creo que en la próxima estaré ahí con él, pendiente para entrar los dos en el mismo, o sea, el mismo celular, ¿va? Y bueno, pero está bien escrito para que creamos solamente que Jesús es Cristo precisamente, para que creyendo sea derrotado Satanás, tengamos vida en su nombre, con su sangre seamos limpiados del pecado una vez y para siempre. O sea, que la obediencia viva está ya en nosotros, creer que Jesús es el Cristo y después, posteriormente nos hemos encontrado con Dios. Por eso es que se dice que estamos con Dios. ¿Pero cómo? Porque hemos creído que esa carne verdaderamente fue rasgada para estar con Dios, con el Cristo, con el Mesías llamado Jesús, que venía a resolver el estado de maldición. Y eso cada vez, yo creo que el discípulo lo vive y así es como lo puede compartir, ¿no? Como lo puede vivir en cada una de sus situaciones, compartir a precisión a cada persona para ver si es un digno, ¿no? Para ver si da respuesta. En esta mañana finalizamos reunión y seguimos compartiendo, pero precisamente que Jesús es el Cristo, verdadero Rey, la vida, verdadero sacerdote, la sangre y verdadero profeta, la carne que fue rasgada. Ahora el Padre, por medio de su Espíritu Santo, se encarga de revelarme. Gracias, Pastor Ezequiel, por compartir. Gracias a Jesús, quien es el Cristo, primeramente. Saludos a todos. Maranata. Gracias, hermano Erwin. Y sí, damos un fuerte abrazo a la hermana, a la abuelita de Erwin, que nos está escuchando. También están, bueno, se han conectado los hermanos de Madrid también, Carlos y Paola. Y bueno, hermanos, no sé si alguien más quiere compartir algo. Puede abrir su micrófono y... Ah, Patricia, se llama Patricia su abuelita. Pues un gusto y amén, ¿no? Como dice la escritura. Y no solo una escritura, hay muchos versículos que dice, escuchen, escuchen lo que dicen, escuchen. Y la fe, como decía el hermano Ezequiel, la fe viene por el oír, ¿no? Y hay muchas escrituras que dicen, escuchen, oigan, 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 un montón de escrituras. Amén, hermanos. No sé si alguien más quiere compartir. Adelante, Pastor Gabriel. Sí, muy buenas tardes, Maranata, Jesús es el Cristo. Bien, quiero leer aquí en mi Biblia, Juan 1, 44 y 45. Muy importante lo que el hermano Ezequiel ahí nos compartía. Y dice, Felipe era de Besaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, mire qué importante cómo está la escritura diciendo, escribiendo, enseñando de quien escribió Moisés y los profetas. O sea, en Lucas también 24,
habla algo semejante en el versículo 44 también. Cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces le abrió la mente para que entendieran las escrituras. O sea, es muy importante, está más que declarado, está más que comprobado que verdaderamente Jesús es el Cristo. No hay otro mensaje, aunque nuestras naciones no llegaran a creer, aunque no parecieran más dignos, pues aquel a quien Dios se lo ha revelado debe sentirse más que un dichoso. Y es aquí tenemos un lema en Dominicana que decimos: se ha casado con la gloria, porque de verdad a mí me confronta mucho yo saber ahora, entender ahora, y que la escritura me lo griten, que yo no podía salir del estado de maldición, y los tres es el único problema del ser humano. Ese rescate, según Marcos 10:45, en la parte postrera del versículo, lo estás diciendo muy claro. O sea, no había posibilidad para el hombre. No hay ningún otro camino o forma, por decirlo así, de que el hombre pueda salir de ahí. Pues realmente la humanidad está gimiendo, nuestros países están realmente gimiendo. Nosotros tenemos una dosis que se llama Jesús el Cristo. Nosotros debemos ir a colocarla. Y ahí está donde va a hacer efecto. Y si no llegaría a serlo, bueno, pues Jesús es el Cristo. Consumado es. Hablémonos de Noé, clavando tabla allí a 2 manos. Va a venir un diluvio, no, ese viejo está loco. No, ese viejo está loco. No, porque ese hombre cansa ya con Jesús el Cristo. Y él no tiene otra cosa que hablar de 3 problemas y una solución. Pues no hay otras cosas. Sencillo. Siga clavando tabla y ya verá entonces que el día va a llegar. Y Mateo 24:3 enseña: el que persevere hasta el fin, no ellos, no, será salvo. Entonces, es muy peculiar la escritura, no se refiere a muchas personas, no se refiere a muchos. Hay muchos pasajes donde habla en singular de que nosotros debemos creer la respuesta que Dios ha dado para que entonces esa identidad de ese hombre original, a mí me impresiona mucho pensar, meditar mucho en ese hombre llamado Adán, en ese ser humano tan extraordinario, y que hoy, con una respuesta y que me está diciendo que crea que Jesús es el Cristo, entonces yo vuelvo, y usted, a ese estado original, a esa identidad de hijo de Dios. Y eso tiene que ser una respuesta muy hermosa, muy grande para cada uno de nosotros. El que Jesús el Cristo nos haya sacado de la paternidad de Satanás y que nos haya trasladado ahora a ser hijo de Dios. Yo creo que algo impresionante, algo que donde yo debo sentirme agradecido, y desde ahí debe partir nuestro culto a Dios. Pues Jesús es el Cristo. Para el que lo cree, entonces realmente sale de la paternidad de Satanás, de la esclavitud del pecado, y se encuentra con Dios. Así que Maranata, hermanos, este es el mensaje que escribió Moisés y los profetas y los salmos. No hay más nada. Amén. Amén, Pastor Gabriel, gracias por compartirnos. Amén. Es un rescate. Y es un rescate porque nada podíamos hacer. O sea, y yo me quedo con eso, ¿no? Es un rescate y es imposible para nosotros. Si Jesús el Cristo, si alguien no lo hacía, nosotros éramos incapaces, ¿no? Y alguien lo hizo, ¿no? Y la Escritura testifica quién lo hizo, ¿no? Y de manera eficaz lo hizo. Y aquel que lo hizo, pues es Jesús, quien es el Cristo, ¿no?
Amén. Gracias, Pastor Carlos, desde República Dominicana. Hermanos, no sé si alguien más quiere compartir algo más. Estamos de lo que el hermano Ezequiel nos ha predicado hoy. Si hay manitos levantadas por ahí. No se pelee. Manitos levantadas. No sé si alguien más quiere decir algo, hermanos. ¿No? Vale. Bueno, hermanos, gracias, hermano Ezequiel, de verdad, gracias por el muy preciso, ¿no? Muy conciso y muy preciso, ¿no? Y le agradezco por eso, ¿no? Porque quedamos un tiempo de compartir y la verdad que fue muy preciso en el tiempo, gracias. Y así también nos da tiempo a compartir a los hermanos, a los que deseen, pues, decir algo, ¿no? Y bueno, hermanos, voy a pedir, a ver quién está disponible, no sé si... Hermano Luis Nájera, ¿usted puede abrir el micrófono? No sé si nos puede despedir con una oración. ¿Sí? Adelante, hermano Luis. Amén, amados hermanos. Saludos a todos. Jesús es el Cristo. Amén. Y antes de hacer la oración, algo leve, nada más que quiero compartir. Entré un poco tarde porque no podía entrar, pero sí escuché realmente parte del mensaje. Amén. Y desde que la mujer, desde que Eva vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, ya estaba pecando contra Dios y ya estaba realmente dudando de lo que Dios le había dado a Adán, a su esposa. Y desde que ella decidió comer desde que vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable, desde entonces ella deseó comer de ese árbol. Amén. Y desde ahí realmente estaba ya en su corazón el pecado de desobedecer la voz de Dios. Amén. Y así puede sucedernos también a nosotros. O sea, aunque creamos que Jesús es el Cristo, pero anhelamos todavía las cosas viejas y las extrañamos, ¿verdad? Entonces estamos realmente desobedeciendo la voz de Dios porque no estamos diciendo a Dios que no estamos seguros todavía. Amén. Pero cuando nuestra fe es perfeccionada a través del oír y el oír por la palabra, esta fe nos permite poder desechar lo malo y conservar lo bueno. Amén. Y lo único bueno que hemos recibido es creer que Jesús es el Cristo. Amén. Y eso es con lo que me quedo en este día, realmente. Cada día le comentaba ayer a mi hermano Ezequiel, al escucharlos, mi fe es perfeccionada. O sea, una palabra que se mencione, que diga uno de ustedes, siempre llega a mi corazón, siempre perfecciona mi fe realmente. Y me alegro de eso, me alegro de poder disfrutar a mis hermanos conforme a Primera de Juan 5:1. Amén. Entonces, conforme a Primera de Juan 5:1, yo los amo. Amén. Porque si digo que amo a Dios, pues amo también a los hijos nacidos de Dios. Amén. Y cada uno de los que hemos recibido este evangelio precioso de creer que Jesús es el Cristo, pues es necesario que lo manifestemos, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y le comentaba ayer a mi hermano Ezequiel, una palabra que escucho de uno de ustedes y escuché hace unos días de una hermana, de la hermana, Sedina se llama, creo que está con el hermano que está en Haití, algo así. Entonces, que ella dio, habló y me llegó realmente algo de su palabra. Le comentaba ayer al hermano Ezequiel. Dijo la hermana Serina, se llama, creo, hermano, Gabriel. Entonces, creo que se llama Serina o Celina, algo así. Entonces, habló hace como 8 días, más o menos 10 días, se ha estado conectando con nosotros. Entonces, algo muy importante que dijo ella, dijo la hermana,
Estoy muy contenta de poder creer que Jesús es el Cristo, pero de nada me sirve creer que Jesús es el Cristo si no salgo a dar el testimonio que Jesús es el Cristo. Y algo que llegó a mi corazón realmente, es cierto eso. ¿De qué nos sirve creer que Jesús es el Cristo si no vamos a dar el testimonio que Jesús es el Cristo? Sino que lo guardamos debajo de un almud. Entonces, ¿de qué nos sirve todo eso? Entonces, son palabras que realmente recibimos y llegan realmente a nuestra vida, a nuestro corazón, y que nos perfeccionan la fe. Amén. Pues eso es un poco lo que les comparto, hermanos, y vamos a hacer una oración para despedirnos de esta reunión. Bendito Dios y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque el propósito de toda la Escritura, Señor, es que creamos que Jesús es el Cristo, para que tengamos vida en tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque aunque el pacto fue violado, Señor, aún tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y no nos has dejado en el estado de maldición en que nos encontrábamos por no creer precisamente esta palabra, que Jesús es el Cristo. Te damos gracias por tu inmensa misericordia, Dios, porque no permitiste, Señor, que continuáramos gobernados por Satanás, en pecado y separados de ti. Aunque fuimos echados del huerto del Edén por desobedecer la voz de Dios, la palabra que salió de tu boca, que es Jesús, quien es el Cristo. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que te sigas manifestando en nuestras vidas, Señor, en la persona de Jesús, quien es el Cristo, para que nuestra fe sea cada día perfeccionada, para que podamos manifestar lo que hemos recibido de ti, no algo diferente, sino únicamente lo que hemos recibido de ti, y es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Te damos gracias, Señor, porque Jesús el Cristo, Él herido fue por nuestras rebeliones, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, pero tú cargaste en Él, en Jesús el Cristo, el pecado de todos nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Y permite, Señor, que cada uno de nosotros siga manifestando esta gracia, Padre, porque la gente, el mundo lo necesita, Señor. Nuestro país necesita, Señor, creer, conocer que Jesús es el Cristo, para que tu gracia sea manifestada, Señor. En esta hora, Señor, damos gracias. No tenemos con qué agradecer, Señor, pero únicamente estamos dispuestos para que tú te sigas manifestando, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los países aquí representados, Señor. Gracias por España, Señor. España necesita creer que Jesús es el Cristo, Padre. México necesita creer que Jesús es el Cristo, Padre Santo. Cada uno de los países del mundo, Señor, todos los países del mundo necesitan conocer que Jesús es el Cristo. Señor, y si estamos como mensajeros, permítenos, Señor, produce en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Padre, porque no tenemos la capacidad de hacerlo por nosotros mismos. Produce tú en nosotros, Señor, el querer como el hacer, para que tu palabra se manifieste y para que quien la reciba tenga vida en tu nombre, para que al creer que Jesús es el Cristo, Señor, esta fe se manifieste. Te damos gracias, Señor, y permítenos cumplir la evangelización mundial, preparando, Señor, tu regreso. Te damos gracias en esta hora, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Amén. hermanos. Saludos. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Maranata. Maranata. Saludos a todos. Adiós. Gracias, Rodrigo. Saludos, Pastor Gilbert. Saludos a todos. Jesús es el Cristo. Amén. Hasta ahora, Pastor Todos, Gilbert. hermanos. Gracias, hermanos. Nos vemos en el reporte de los discípulos.
Nos vemos mañana. Sí, vale, Mañana vale. en Finisher. Finisher. Nos vemos.